Hola, soy Elisa Cordero, soy diseñadora gráfica, soy profesora de la Escuela de Diseño y me toca a mí en este curso seminario teórico temático hacer el enfoque de las vanguardias artísticas, pero desde el punto de vista del diseño. Entonces, les cuento que voy a leer la clase porque soy muy buena para hablar y sobre todo en temas que me gustan, como este, del diseño, de las artes, de la historia, me encantan. Así es que voy a leer para no irme por las ramas y a las 4 de la tarde nos juntamos y podemos comentar lo que ustedes quieran, si les hace sentido, em, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. ¿Les parece? Voy a ponerme anteojos para leer la clase entonces y voy a empezar a compartirles la presentación. Bien, diseño, las vanguardias, creatividad y pensamiento crítico. ¿Qué es finalmente el pensamiento crítico? Es el análisis del modo en que se organizan los conocimientos y afirmaciones que se creen verdaderas, cuestionándose cada costumbre o creencia de nuestra sociedad. Por ejemplo, cuestionarnos por el tipo de gobierno, el tipo de religión, el tipo de clase, las formas de arte o el conocimiento. ¿Qué son las vanguardias artísticas? Es lo que se llama, podríamos llamar la primera línea, o la avanzada de los movimientos artísticos, los que primero hacen un tipo de arte, un tipo de objeto, un tipo de arquitectura, por ejemplo. ¿Y qué es la creatividad? Es la capacidad de generar nuevas ideas y conceptos o asociaciones entre cosas que ya existen. Todos los seres humanos somos creativos, de una u otra forma. ¿Qué es el diseño? Es un proceso creativo que busca soluciones formales a un problema. Estas soluciones involucran aspectos, como dijimos antes, formales, de forma, color, textura, tamaño, peso, etcétera, funcionales, de su uso, cómo se usan, y de interacción, comunicación y de eficiencia, entre otros aspectos. Bien, para explicarles de qué periodo de la historia vamos a hablar, quise mostrarlo a través de las generaciones. Ustedes que tienen entre 18 y 20 años son nacidos después del año 2000, es decir, pertenecen a la generación Z. Sus padres probablemente son de la generación Y o Y, sus abuelos de la X y sus bisabuelos quizás son baby boomers. Esto no es fijo, obviamente. Algunos de ustedes puede que tengan padres baby boomers. Esto que va cambiando según el análisis que se haga también, ¿no? Entre los años 20 y 45 está la generación silenciosa, que es la generación que vivió las dos guerras mundiales, y antes de eso, al parecer, las generaciones no tenían nombre. Desde 1900 al 2000, esto es el siglo XX. Nosotros vamos a ver en esta clase las vanguardias de principios del siglo XX, empezando por fines del siglo XIX y principios por siglo XX, que traspasa, digamos, las dos primeras guerras mundiales, las dos únicas guerras mundiales, quizás debí decir. Para ubicarnos geográficamente, las vanguardias artísticas se produjeron o nacieron, porque después se esparcieron por todo el mundo, ¿no? Nacieron en Europa, un pequeño continente en el hemisferio norte del globo terráqueo. Hay que pensar también, para lo que vamos a ver más adelante, lo que significa una guerra. Significa pobreza, escasez de alimentos, que hombres jóvenes como ustedes se separen de sus familias para ir a pelear en el frente, ir a morir y muchas veces no volver, que mujeres jóvenes como ustedes pierdan a sus hermanos o parejas, significa inestabilidad, persecución, bombardeos, miedo, muerte. El periodo que veremos, el de las vanguardias, tiene lugar en la primera mitad del siglo XX, es decir, estuvo cruzado por dos guerras. Aquí hay un esquema de los periodos históricos llamados premodernidad, modernidad y posmodernidad. Si se fijan, aquí lo dice, premodernidad, modernismo y modernismo o modernidad.
Si se fijan, muchos de los movimientos artísticos se sobreponen unos con otros a principios del siglo XX. La historia no es así, que termina un movimiento e inmediatamente comienza el otro. La realidad es que van coexistiendo simultáneamente. Vamos a ver cómo algunos de estos movimientos vanguardistas o tendencias en las artes son autonombrados, es decir, los artistas dicen, nosotros somos tal y hacen un manifiesto. Otros son organizados por el Estado, unos son de rebelión contra el régimen y otros son más bien comerciales. Antes de comenzar a hablar sobre estos movimientos, tenemos que comprender el contexto histórico que vivía Europa en ese momento. El Reino Unido era una potencia comercial, liderada por su reina, la reina Victoria. Existía una estética en el vivir, tanto en la arquitectura como en la moda, la literatura, las artes decorativas y visuales, que se llamó el estilo victoriano. Aquí vemos la habitación, aquí abajo la habitación de la reina, ¿cierto? Y a mano derecha una pintura que reflejaba el ideal estético en muebles, ropas y arte. De aquí en adelante voy a ir mostrando una silla y un afiche o un material impreso como ejemplo del movimiento artístico al que me estoy refiriendo, para que vayamos viendo cómo las formas van haciéndose eco de los movimientos intelectuales y sociales de cada época. Esta silla a la izquierda, muy ornamentada, acolchonada y tapizada con seda, corresponde a lo que se usaba en el estilo victoriano, y el afiche, que está a la derecha, es para promocionar el jabón marca Pierce, también con una estética muy victoriana. Esta es una pintura de la época que muestra gente viajando en una micro o en un tranvía. Si se fijan, en la parte superior hay varios afiches pegados que promocionan distintos productos. Uno de ellos, el que está acá, es el del jabón Pierce. Le puse el original aquí a la derecha abajo para que lo vean. Estos afiches en colores eran impresos en una técnica que se llama litografía, que era la única que en esa época permitía imprimir en muchos colores con muchos detalles. La litografía hoy día la usan solamente los artistas, no se usa con términos industriales. En nuestra escuela de artes visuales tenemos varias piedras litográficas que los estudiantes de arte podrán usar más adelante. Y otros estudiantes también, si hacen algún curso de litografía que ofrezca la escuela, ¿no? Lito significa piedra. La matriz es una piedra. La época victoriana es el esplendor de la industrialización. La industrialización consiste en la producción de bienes a gran escala, o sea, muchos, mediante la utilización de máquinas accionadas por fuente de energía, por ejemplo, el carbón. La revolución industrial fue un periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, 1700 y tanto, y principios del siglo XIX, es decir, 1850, en que Gran Bretaña en primer lugar y el resto de Europa continental después sufren el mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad desde el Neolítico. Aquí ven a obreros en una fábrica textil quienes trabajaban en jornadas de 16 horas diarias, imagínense, de lunes a sábado, por un sueldo miserable. Las ciudades estaban altamente contaminadas, como pueden ver en la imagen de arriba, por el humo del carbón. A mediados del siglo XIX, el Reino Unido organizó la primera gran exposición mundial para que los países mostraran sus adelantos tecnológicos producto de la revolución industrial. Con motivo de dicha exposición se construyó el magnífico Palacio de Cristal, que aquí ven en la imagen, que lo hizo el arquitecto Joseph Paxton, que utilizó hierro y vidrio a gran escala, con una lógica modular y prefabricada, realizando la estandarización de componentes propios del nuevo sistema productivo industrial. Es decir, todas las piezas de este edificio fueron construidas en distintas partes de Inglaterra, de fierro, ¿no? Y los vidrios también fueron fundidos y realizados en distintas partes de Inglaterra
y el montaje del edificio se realizó en 6 meses. Así como la arquitectura, también en el diseño de objetos se comenzó a usar la idea de lo prefabricado, listo para llegar y armar. La silla número 14 del diseñador Michael Tonet o Michael Tonet está diseñada en base a 6 piezas de madera curvadas al vapor, 10 tornillos y 2 tuercas. Este diseño obtuvo una medalla de oro cuando fue mostrado en la Exposición Mundial de París en 1867. Hoy en día aún se produce y se usa alrededor de todo el mundo, principalmente en cafés. Y hay muchísimos modelos de la silla Tonet. Esta es una imagen de la película Tiempos Modernos, del director y actor Charles Chaplin, que es un reflejo de las condiciones desesperadas de las cuales era víctima un empleado de la clase obrera. Esta película trata del periodo de la Gran Depresión en Estados Unidos, alrededor de 1935, pero a través de esta escena podemos darnos cuenta de una situación más global que ocurría en todo el mundo, ¿cierto? De la pérdida del sentido del trabajo, resultado de la industrialización, la producción en cadena y el capitalismo. Por favor, vaya a ver esta película que es cortita, dura menos de 1 hora, creo, y esta escena en especial que dura alrededor de 4 minutos. Como reacción a este modo de vivir, el pensador inglés John Ruskin, que está aquí a la derecha, comenzó a difundir sus ideas. Él decía que la industrialización degeneraba el modo de vivir de los ingleses, pues no les daba la oportunidad de disfrutar un trabajo desde el comienzo hasta el final, sino que hacían solo una parte de toda una cadena de producción. Por ejemplo, un zapatero antes hacía a mano un zapato, desde el diseño hasta que lo terminaba, y eso le daba satisfacción, se sentía orgulloso. Pero en una fábrica de zapatos, a un obrero le tocaba, por ejemplo, poner la suela a cientos de zapatos al día y no veía nunca el producto terminado, lo que le producía frustración. Además, los productos fabricados en estas fábricas, digamos, eran de mala calidad, se hacían muy rápido, con malos materiales, por lo que las nuevas generaciones no conocían algo bello y bien hecho. Eso decía John Ruskin. Uno de sus libros se llama Las 7 lámparas de la arquitectura y lo pueden encontrar en la biblioteca de nuestra universidad cuando volvamos a clases presenciales, ¿cierto? William Morris fue un diseñador que adoptó las ideas de Ruskin y formó un taller de artesanía de alto nivel. Él fundó también el movimiento Artes y Oficios, o también como se conoce en inglés Arts and Crafts. William Morris fue casi un personaje renacentista. Se dedicó a la arquitectura, al interiorismo, al diseño gráfico, al diseño textil. Fue pintor, poeta, novelista, conferenciante y agitador político de izquierda. Criticaba la pérdida de valores éticos, estéticos y funcionales que había traído la revolución industrial y rechazaba la estructura empresarial. Morris decía que en el trabajo humano no debería hacerse nada que no valga la pena hacerse o que deba hacerse con un trabajo que degrade a quienes lo hacen. William Morris propugnaba la vuelta a los gremios medievales, lo que él hizo realidad en su imprenta Kelmscott. Aquí ven una silla diseñada por él y hasta su casa, que se llamaba la Casa Roja. Todo, desde la arquitectura hasta los más mínimos detalles, fue diseñado por él y su amigo arquitecto. Morris y el movimiento Artes y Oficios contribuyeron a potenciar la conciencia de un buen diseño en Inglaterra, en Europa y Estados Unidos. Este movimiento influyó en evidenciar la poca calidad estética y estructural de los productos industriales. El problema que hubo con la industria, digamos, con los objetos que realizó William Morris, es que eran objetos caros y no llegaban a toda la sociedad. En cambio, los productos industriales, ¿cierto?, llegaban hasta las clases más pobres. Vamos a irnos acá donde Jules Cheret, que es un francés y que no pertenece en realidad a ningún movimiento de vanguardia en sí, pero que es un referente para el diseño gráfico,
porque es uno de los padres del cartelismo. El cartel es el afiche, ¿no? Cheret nació en París en una familia de artesanos muy pobres y muy creativos. A los 13 años comenzó a trabajar en un taller litográfico. También fue pintor, pero tuvo real éxito con sus carteles, inspirados en pinturas del artista Fragonard, este cuadro que está aquí abajo es de Fragonard, y otros pintores rococós. El sello de Cheret marcó los afiches de la época por la libertad en el trazo y la alegría del movimiento que les daba a sus figuras. Por otra parte, Toulouse-Lautrec es conocido como pintor postimpresionista, pero a nosotros en esta clase nos interesan sus carteles, sus afiches. Lautrec, al contrario de Cheret, nació en una familia francesa en una provincia, pero era una familia muy rica, muy acomodada. De joven se fue a vivir a París a estudiar arte y se dedicó a pintar la vida nocturna de la ciudad, especialmente en un bar que se llama, porque todavía existe, el Moulin Rouge, el Molino Rojo. Un día le mandaron a hacer un afiche sobre un evento. ¿Se acuerdan que en ese tiempo los afiches se imprimían en litografía? El afiche fue tan exitoso que de ahí en adelante hizo muchos más. Sus líneas eran simples, casi como de cómic, ¿no? Pues él se inspiraba en estampas japonesas que llegaban a Europa en esos tiempos. Mientras tanto, en Viena, Austria, la capital de Austria, ¿cierto?, vivía el pintor Gustav Klimt, que proponía romper con la pintura relamida de la época y hacer un arte joven, renovado. Este movimiento se propagó por toda Europa con distintos nombres: Art Nouveau, arte nuevo, ¿cierto? Jugendstil, secesión, Modern Style y Liberty. Algunos también lo llaman modernidad. Klimt pintaba en el taller de su casa cuadros que eran un escándalo para la época, como por ejemplo este que se llama El beso, que ustedes probablemente han visto muchas veces, e incluso el supermercado Líder llegó a estamparlo en una de sus bolsas recicladas, reciclables, digamos. En esa época era un escándalo. Klimt reaccionó a este rechazo con el cuadro La verdad desnuda, que es este que está aquí, donde citó al poeta alemán Friedrich Schiller: si no puedes agradar a todos con tus méritos y tu arte, agrada a pocos. Agradar a muchos es malo. Este es Gustav Klimt y este es el texto que escribió arriba del cuadro La verdad desnuda. En este movimiento existe una ruptura con el pasado y una apuesta con el futuro, desde el mismo presente. En gran medida, estas aspiraciones se basaron en las ideas estéticas de John Ruskin y William Morris. ¿Se acuerdan de ellos, cierto? Que proponían democratizar la belleza o socializar el arte. Muchos de estos, perdón, muchos de estos artistas fueron artistas integrales, entre comillas. Los arquitectos no solo proyectaban edificios, sino que intervenían en el diseño de la decoración, el mobiliario y todo tipo de objetos de uso diario. Este movimiento está inspirado en las formas orgánicas de la naturaleza y se distingue por el uso de la línea curva, la asimetría y las figuras femeninas. Aquí pueden ver una silla del español Gaudí, Antoni Gaudí, diseñada para uno de sus edificios. Fíjese en las patas, parecen unas ramas. Y un cartel del artista checo Alfons Mucha, que está impreso en litografía, quien tuvo tanto éxito que en la época la gente se robaba los afiches de las calles, de los muros, los despegaba de los muros. Hoy, hasta el día de hoy, estos tienen éxito y los pueden ver en todas partes. Incluso en Valdivia, cuando abran el café Entre Lagos, vayan y miren en las paredes los afiches que hay. En Viena, también la capital de Austria, ¿cierto? A principios del siglo XX, algunos artistas y arquitectos se organizaron en una cooperativa que estaba financiada por un privado, en lo que se llamó los Talleres de Viena. Joseph Hoffmann y Koloman Moser fueron sus fundadores y comenzaron a formar a varias personas en el oficio de la carpintería, del cuero, de la encuadernación, de la metalurgia y de la pintura.
En los talleres en donde se impartían estos cursos, se producían objetos que quedaron vinculados a una marca comercial en la que aparecía el sello de estos talleres de Viena, que en alemán se dice Wiener Werkstätte. Este es el sello que ven aquí abajo. Ellos defendían el ideal de la obra de arte total, que era lo que hablábamos antes, ¿cierto? Que era un entorno coordinado en el que todo, hasta el último detalle, era diseñado conscientemente como una parte integral de todo el proyecto. Los alemanes no quisieron quedarse atrás y el Estado tomó la iniciativa, fundando en 1907, principios del siglo XX, ¿cierto?, la Liga Alemana del Trabajo, que en alemán se dice Deutscher Werkbund. Ahí lo pueden leer los que sepan alemán. Que era una asociación mixta de arquitectos, artistas e industriales. Fue una organización importante en la historia de la arquitectura y del diseño moderno y fue precursora de la Bauhaus. La idea era integrar los oficios tradicionales con las técnicas industriales de producción en masa a fin de poner a Alemania en un lugar competitivo con otras potencias, tales como Gran Bretaña o Estados Unidos. Su lema era desde los cojines de los sofás hasta la construcción de ciudades, lo que indica su amplio abanico de intereses y, de nuevo, el diseño de la obra de arte total, ¿cierto? Ellos construían desde el primer tornillo hasta la arquitectura. Buscaban una nueva expresión artística en la era de las máquinas, con una componente importante de teoría, como todos los movimientos de principio del siglo XX. Entre estos, tres claves hacen destacar estéticamente a este movimiento, que son bien importantes. Lo primero era separar la estética de la calidad material frente a las ideas anteriores que las vinculaban. Esto significa que antes, si algo era de oro, de plata o de cristal, se suponía que era buen diseño. Pero ellos dijeron que se podía hacer buen diseño también con materiales más económicos. Número 2. Imponer la normalización del formato DIN. En Europa, cada ciudad y región tenía sus propias medidas de puertas, ventanas, cerraduras, tapas, pliegos de papel, en fin, de todos los objetos. Esto dificultaba el comercio, ¿no? Porque si yo me hacía una casa en una ciudad e iba a la ciudad al lado a comprar las puertas, volvía y ponía la puerta, no cabía. ¿Conocen el formato de papel? Por ejemplo, DIN A4 que se le dice, eso fue inventado en esta época. Y número 3, la adopción de la forma abstracta como base estética del diseño industrial, sustituyendo al ornamento. Con esto querían llegar a la esencia misma del diseño. Hermann Mutesius, que es este señor que ven aquí ustedes pelado con bigotes, su fundador, se inspiró también en el movimiento Artes y Oficios de William Morris, pero se distanciaba de ellos al admitir la utilización de la máquina y del proceso industrial. La Liga Alemana del Trabajo manifestaba un interés muy amplio por la industria. Uno de sus socios, el arquitecto Peter Behrens, tuvo la tarea de proyectar no solo el edificio de la empresa AEG, que es una empresa de electricidad, sino que también publicaciones, logotipos, lámparas, escaleras eléctricas, conjuntos de habitaciones para obreros, tiendas y publicidad. La diseñadora alemana Lili Reich, que veremos más adelante, comenzó sus estudios en los talleres de Viena y luego se incorporó a la Liga, de la cual fue su primera directora mujer. Aquí está el nombre, Lili Reich, búsquenlo los que se interesen. Otro movimiento de principio del siglo XX se llamó De Stijl, que significa el estilo, que fue un movimiento artístico holandés constituido, entre otros, por el arquitecto Theo van Doesburg y el pintor Piet Mondrian, cuyas pinturas de colores puros y geometrías simples sirvieron de fuente de inspiración a este movimiento. El objetivo era conseguir el arte más puro, el que representara la pureza de lo absoluto, lo que Piet Mondrian llamaba la retícula cósmica. El edificio más emblemático del movimiento de Stijl es la casa Schröder,
construida en la ciudad de Utrecht en 1924 y proyectada por el arquitecto Gerrit Rietveld. El año 2000, la UNESCO la nombró Patrimonio de la Humanidad. Cuando uno ve la casa en el contexto del barrio, se puede imaginar el asombro y seguramente el rechazo que causó esta casa en los tiempos que fue construida. Nunca nadie antes había visto algo así. Fue un quiebre y por eso se llama arquitectura de vanguardia. La ciudad entera era de este estilo y van y en una esquina ponen esta casa. En el primer número de la revista de Stiegl, que está acá, de 1917, publicaron el manifiesto neoplasticista, donde decían que, abre comillas, querían lograr diseños diferentes y elementales, donde la arquitectura se desarrollara a partir de la luz, de la función, de los materiales, el volumen, el tiempo, el espacio y el color, y donde la forma debe seguir a todos estos elementos. El color no es un ornamento superficial, sino un medio de expresión arquitectónica, tal como la luz. Aquí en esta fotito chica pueden ver al arquitecto Gerrit Rietveld, que diseñó la casa que vimos recién, ¿cierto? Sentado en la silla que él también diseñó, que es la silla roja y azul, ¿cierto? En 1917. Les quería contar que en la Escuela de Diseño acá en la universidad nosotros tenemos un ejemplar de esta silla que está construido en madera nativa, no está pintada, el cual pueden pasar a probar una vez que volvamos a clase, ¿no? Aunque no lo parezca, la silla es muy, muy cómoda. Y ahora vamos a entrar en un paréntesis al movimiento Art Deco. El Art Deco fue un movimiento de diseño popular entre 1920 y 1940, que influyó bastante en el diseño, las artes y la arquitectura. Este movimiento es, en un sentido, una amalgama, o sea, una mezcla de muchos estilos y movimientos diversos de principios del siglo XX. Es un estilo de la edad de la máquina y utilizó las innovaciones de los tiempos para sus formas. Líneas aerodinámicas, producto de la aviación moderna, ¿cierto? Iluminación eléctrica, producto de la radio, el revestimiento marino y los rascacielos. El Art Deco se caracteriza por los materiales, usa aluminio, acero inoxidable, lacas y las formas facetadas, o sea, como en facetas, y las líneas rectas, quebradas o también las grecas, que se oponen diametralmente, ¿cierto?, a las curvas sinuosas y naturalistas del arte joven, el Art Nouveau, ¿se acuerdan? La cafetera, por ejemplo, diseñada por Vialetti, que es este señor que está acá, es un objeto clásico que corporiza de alguna manera, encarna este estilo. Esta cafetera, con pequeñas variaciones, la venden en Casa Ideas. Cuando abran el mall pueden ir a mirarlo. Lo pueden mirar en la página web también. No son caras y sirve para hacer un rico café. Esta es una película, Metrópolis, que también sería bueno que la vieran, de 1927, una película con un gran acento social del director alemán Fritz Lang. Aunque muchos movimientos de diseño tienen raíces o intenciones políticas o filosóficas, el Art Deco era casi puramente decorativo, por lo que se le considera un estilo burgués y comercial. Eileen Gray fue una diseñadora y arquitecta irlandesa, una de las primeras en ser reconocidas internacionalmente. El afiche, que está de nuevo, Eileen Gray hizo esta silla, ¿no? La silla Transat. El afiche, que está impreso en litografía, que ustedes ya saben lo que es, ¿cierto? Es de Cassandre, que era un seudónimo de un diseñador gráfico francés. Es típico del Art Deco la visión grandiosa de los barcos como vistos desde abajo, ¿no? De los aviones y de los trenes, que muestran la posibilidad de salir del lugar en que uno está, de ir más allá, de viajar. Ahora nos vamos a otro continente, a Rusia. Nos vamos al constructivismo. El constructivismo es un movimiento artístico y arquitectónico de la vanguardia que surgió, como dijimos recién, en Rusia. El centro del constructivismo estaba en Moscú, en la escuela que se llamó Vyutemaz, yo no lo sé pronunciar en ruso, que era una escuela del Estado para el arte y el diseño, establecida en 1919. La obra más importante del constructivismo fue la propuesta de Vladimir Tatlin para el monumento a la Tercera Internacional, que es este que están viendo ustedes aquí en maqueta, y que Tatlin proponía construir así.
La tercera internacional se celebró en 1919 y esta escultura, digamos, combinaba una estética de máquina con componentes dinámicos que celebraban la tecnología como reflectores y pantallas de proyección. Esta escultura fue criticada públicamente diciendo que o se crean casas y puentes funcionales para el pueblo, o puro arte por el arte, pero no se puede hacer las dos cosas. Esto llevó a una división importante dentro del grupo constructivista, porque unos afirmaban la existencia de un núcleo espiritual para el movimiento y otros tenían la versión de un constructivismo adaptable y utilitario. Esta última era la visión de Tatlin. Su obra fue alabada por artistas en Alemania como una revolución en el arte. Vayan a averiguar qué es lo que es la Tercera Internacional. Los constructivistas trabajaron en festivales públicos y diseños de carteles callejeros para el gobierno de la revolución bolchevique post-octubre, ¿cierto? En octubre de 1917, el pueblo se alzó en contra del zar de Rusia, mataron a toda la familia noble, ¿cierto? Y se hicieron del poder, y ahí comenzó lo que hoy conocemos por el comunismo. Quizás el más famoso fue el cartel de El Lissitzky, de nuevo en litografía, realizado durante la Guerra Civil, que se llama Golpea a los blancos con la cuña roja. La cuña roja es el ejército comunista, que golpea al ejército blanco, que eran conservadores y monárquicos. Rojo y negro son los colores de la revolución. El lenguaje formal abstracto del cartel y en general de la obra de Lissitzky tenía la intención de crear un lenguaje gráfico nuevo que llevara en sí mismo la abolición de clases para reemplazar al lenguaje visual burgués. En este sentido, Lissitzky marcó el desarrollo del diseño gráfico al incorporar el lenguaje abstracto, la metáfora y relevar el rol del artista como constructor de un nuevo orden de la sociedad. Ellos creían que el arte debía salir de los palacios, galerías y museos y llegar a la calle, convocando a todos los creadores a hacer de la ciudad una fiesta del arte para todos. Esta silla de la izquierda la diseñó Vladimir Tatlin, el mismo que diseñó la escultura que vimos anteriormente. La Casa de la Construcción Estatal, o la Staatliche Bauhaus, o simplemente la Bauhaus, fue una escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte fundada en 1919 por el arquitecto Walter Gropius en la ciudad de Weimar, en Alemania. Gropius, que tenía pensamiento socialista, tenía como idea hacer una reforma de las enseñanzas artísticas para transformar la sociedad burguesa de la época. Aquí tenemos una silla y un afiche, ambos diseñados en la Bauhaus. La silla es del diseñador Marcel Breuer, que ven ustedes acá, del año 1925, quien se inspiró en el manubrio de una bicicleta para hacer la estructura de la silla. Se dio cuenta que el tubo de acero se podía doblar y se le ocurrió hacer esta silla. El afiche fue diseñado por Jost Schmidt para una exposición de la Bauhaus, probablemente impreso en litografía. Podemos ver aquí en el diseño gráfico la influencia, sobre todo en los colores, del constructivismo ruso. Este a la izquierda es el manifiesto de la Bauhaus, escrito por Gropius, que fue publicado en todas las ciudades en Alemania, llamando a matricularse. Les leo un párrafo de su manifiesto. Abre comillas. Formemos, pues, un nuevo gremio de artesanos sin las pretensiones clasistas que querían erigir una arrogante barrera entre artesanos y artistas. Deseemos, proyectemos, creemos todos juntos la nueva estructura del futuro, en que todo constituirá un solo conjunto, arquitectura, plástica, pintura, y que un día se elevará hacia el cielo de las manos de millones de artífices como un símbolo cristalino de una nueva fe. Esto lo escribió en abril de 1919. Los principios ideológicos de esta escuela, de esta nueva escuela, fueron la economía expresiva y la adecuación a los medios productivos de la época para todas las formas de diseño. Querían juntar el arte y la ingeniería. Estos conceptos también se plasmaron en sus edificios,
que ejercieron una enorme influencia en la arquitectura moderna. Aquí ven la malla curricular de la escuela, muy especial, ¿no? Donde se ingresaba a un curso preliminar que duraba 6 meses, este que ven aquí alrededor. Luego se estudiaban cursos generales de materiales, de herramientas, naturaleza, construcción, representación, color, composición y tejidos, y después se pasaba a otra especialización en madera, metal, tejidos, color, vidrio, arcilla, piedra, y por fin estaba la construcción aquí y la arquitectura. Como pueden ver, el color, perdonen que lo diga, pero yo soy profesora de color, era básico en esta escuela ha sido el fundamento para todas las escuelas que han seguido, o muchas de las escuelas que siguen vigentes hoy en día en el mundo. Esta foto muestra estudiantes de la Bauhaus. Uno de los principales ideales de Gropius, del director, ¿cierto?, era representado mediante la siguiente frase: la forma sigue a la función. Buscaba la unión entre el uso y la estética. Gropius trabajó en el estudio del arquitecto Peter Behrens, que habíamos visto, ¿cierto?, uno de los pioneros del diseño moderno. ¿Se acuerdan? El que diseñó todo para esta industria eléctrica. Y después, Gropius, el director de la Bauhaus, se unió a la Liga del Trabajo Alemana. ¿También se acuerdan? Pero él quería ir más adelante, con la idea de juntar el arte con la ingeniería. Por eso fundó esta escuela. Esta imagen es del taller de tejidos, que fue muy exitoso en esta escuela. De aquí salieron grandes artistas, principalmente mujeres. En 1930, bajo la dirección de Miss van der Rohe, la escuela se trasladó a Berlín, donde cambió por completo la orientación de su programa de enseñanzas. Antes había estado también en otra ciudad, Dessau. En esta última etapa en Berlín, la escuela, sufrió mucho por el creciente acoso por parte de los nazis, ya que la ideología de la Bauhaus era vista como socialista, internacionalista y judía. Por eso, al final, los nazis cerraron la escuela en 1933. En esta foto está el gran maestro del color Joseph Albers, este que está aquí mirando los ejercicios de color de sus estudiantes. Joseph Albers hacía los ejercicios en base a papeles de colores. El legado de Joseph Albers existe en todo el mundo, incluso en Chile, donde estuvo una vez en los años 50. ¿Por qué? Porque después que los nazis cerraron esta escuela, Albers emigró a Estados Unidos, donde siguió enseñando color. La Universidad Católica se interesó por el curso básico de la Bauhaus, este que estaba en el anillo más exterior, e invitó de la malla que acabamos de ver, esta malla redonda, ¿cierto? El curso básico era el que se hacía en los primeros 6 meses. La Católica invitó a Albers a dictar este curso básico en Santiago. Eduardo Vilches, que en esa época era alumno de esa universidad y que le dieron el Premio Nacional de Arte el año pasado, entre paréntesis, fue a Estados Unidos después a estudiar color con el ayudante de Albers, que se llamaba Sewell Silman. Volvió a Chile, Eduardo Vilches, y se puso a dar el curso de Albers en Santiago, donde formó a muchas generaciones. Entre ellas formó también a la profesora Gabriela Guzmán, que da clases de color en la Escuela de Artes Visuales de esta facultad. Este es el taller de metales. Fíjense en la forma de las mesas ergonómicas, o sea, es para que quepa el volumen de una persona. La idea de Gropius era que los estudiantes aprendieran a través de distintos talleres las habilidades básicas de los principales oficios y así se familiarizaran con los materiales y los procesos industriales. Este método hizo posible un gran acercamiento a la realidad de la producción en serie y revolucionó el mundo del diseño industrial moderno. Nosotros, de alguna manera, en esta escuela, ¿cierto?, de diseño en Valdivia, de arte en Valdivia, somos herederos de esa manera de pensar. También tenemos distintos talleres. Cuando volvamos a la presencialidad, se van a dar cuenta en la Escuela de Artes y en la Escuela de Diseño, que son los que yo más conozco. Las otras escuelas de ellas no puedo hablar en este minuto. Aquí hay otros 3 profesores de color de la Bauhaus. Perdonen que hable siempre de color, pero me gusta tanto. Kandinsky, a mano izquierda, que era ruso, y Johannes Itten, que era alemán, y Paul Klee, que también era alemán. La Bauhaus sentó las bases de lo que hoy conocemos como diseño.
Además, la escuela estableció los fundamentos académicos sobre los cuales se basaría en gran medida una de las tendencias más predominantes de la nueva arquitectura moderna, incorporando una estética nueva que abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana. Dada su importancia, las obras de la Bauhaus en Weimar y Dessau fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Y este que está acá es el artista y profesor de la Bauhaus, Oskar Schlemmer. Schlemmer quiso liberar el ballet e inventó trajes de colores con diseños que dificultaran el movimiento de los bailarines. Cuando los nazis cerraron la escuela, muchos de sus profesores, entre ellos el mismo Walter Gropius, se instalaron finalmente como refugiados en Estados Unidos para seguir con sus ideas. Algunos llegaron a Sudamérica, incluso a Chile, pero esto es algo que recién ahora se está investigando. Vayan a ver el video. Bueno, aquí esto lo tengo con enlace, pero ustedes seguramente no van a poder cliquear porque esto es una grabación, pero busquen Oskar Schlemmer y cuando les aparezca esto, véanla. Es súper cortito y se van a dar cuenta de lo loco que era Oskar en sus años, digamos, haciendo esto. De hecho, se gastaba todo el sueldo en financiar estos trajes. Ahora vamos a ver algo de las mujeres y la Bauhaus. Cuando Gropius publicó el manifiesto, ese que habíamos visto antes, ¿cierto?, de la Bauhaus, y llamó a la gente, a los jóvenes, a los artesanos, recién terminada la Primera Guerra Mundial, a matricularse, llegaron en su mayoría mujeres. Walter Gropius se preocupó y le escribió a un amigo en una carta, abre comillas, según nuestra experiencia, no es aconsejable que las mujeres trabajen en los talleres de artesanía más duros, como carpintería, etc. Por esa razón, en la Bauhaus se van formando talleres marcadamente femeninos, como el que se ocupa de trabajar con tejidos. También hay muchas inscripciones en encuadernación y alfarería. Nos pronunciamos básicamente en contra de la formación de arquitectas. Hoy en día, una declaración como esta nos parece chocante, pero hay que verlo en el contexto histórico. Gropius ya fue muy avanzado porque aceptó a mujeres en su escuela y aceptó a obreros en su escuela, algo que era inédito para esa época, en que las instituciones de formación superior eran solo para hombres burgueses. En total se formaron 462 mujeres, la mayoría en los talleres de textil, pero algunas consiguieron entrar en otros cursos inicialmente enfocados a los hombres. Si uno las mira, esas chicas ahí podrían ser chicas de hoy, ¿no? Tienen la misma edad de ustedes. Una de ellas fue Marianne Brandt, que la ven ustedes acá. Fue la primera mujer en entrar al taller de metales de la Bauhaus. Se encontró con bastantes trabas por el camino. Sus compañeros le dejaban siempre los trabajos más engorrosos. Tenía que barrer, tenía que hacer los trabajos más sucios. Pero poco a poco se ganó el respeto de todos por la manera tan especial que tenía para trabajar los productos, que además seguían las tendencias que predominaban en la Bauhaus. Por ejemplo, el empleo de las denominadas formas libres. Marianne Brandt optaba por el triángulo, el cilindro y la esfera, como se aprecia en su conocido juego de café y té MT 5055A de 1924, el que fue uno de sus primeros diseños en el taller de metalurgia y uno de los últimos que se produjeron con materiales lujosos, como la plata, el ébano y el cristal. Acá tienen una lámpara diseñada por ella también, se ve muy, muy actual, ¿no? Marguerite Wildenhain fue una de las primeras alumnas de la Bauhaus. Entró en el taller de cerámica en 1925 y se convirtió en la primera mujer en obtener la certificación de maestra en cerámica en Alemania. Trabajó en la manufacturera estatal para porcelanas, para los cuales diseñó prototipos para la vajilla elegante y producida en masa, especialmente el juego de té Halle, que lo ven aquí abajo, y el servicio de cena Burg Giebichenstein, parece que dijera. En 1940 se fue a Estados Unidos, donde enseñó cerámica hasta su muerte. La Gunther Stölzl fue diseñadora textil y tejedora. Fue una de las pocas mujeres profesoras de la Bauhaus. Ella dijo, abre comillas, queríamos crear cosas vivas, con relevancia contemporánea, adecuadas a un nuevo estilo de vida.
Ante nosotras se presentaba un enorme potencial de experimentación. Era esencial definir nuestro mundo imaginario, dar forma a nuestra experiencia mediante el material, el ritmo, la proporción, el color y la forma. Ella hizo varios experimentos con muebles, esto lo hizo a medias con un cabro que también estudiaba en la Bauhaus. Hay un documental muy bonito de la Bauhaus en que la protagonista es Gunta Stölzl y uno de los protagonistas también es Laszlo Molinagui, que es el que hizo acá la estructura de la silla. Annie Albers fue una diseñadora textil, tejedora, pintora y diseñadora alemana, y también estudió y enseñó en la Bauhaus. Las mujeres no podían acceder a algunas disciplinas, como les había contado, ¿no? Por lo que Annie no pudo entrar en el taller de vidrio en su segundo año, como ella quería, y tuvo que optar por el de tejido a cargo de Gunther Stölzl. Junto a su marido, Joseph Albers, que era, ¿se acuerdan? El profesor de color este que les conté, se fueron a Estados Unidos después del cierre de la Bauhaus, donde también enseñaron hasta su muerte. En sus viajes por América se enamoraron de la cultura mexicana, la que incorporaron en varios de sus diseños. Lili Reich, que ya se las había nombrado antes, ¿cierto? Fue una diseñadora moderna alemana. En 1932 fue invitada por el arquitecto Mies van der Rohe a dar clases en la Bauhaus en Dessau para dirigir el taller de diseño de interiores y de tejidos, y simultáneamente llevó los mismos talleres en la Bauhaus de Berlín. Fue una de las pocas mujeres profesoras de esta escuela, junto con Gunta Stölzl, que la acabamos de ver, la de tejido, ¿no? Ella además estuvo asociada, fue socia, de Ludwig Mies van der Rohe, el arquitecto, ¿no? Durante más de 10 años. Durante mucho tiempo en los libros de arquitectura salía como único autor del pabellón de Alemania en Barcelona, Van der Rohe, que es este pabellón con que se presentó Alemania en una exposición mundial, como las que veíamos antes, la de Londres, la de París, ¿cierto? Esta fue en Barcelona, y Alemania se presentó con este pabellón. Siempre se dijo que había sido de Van der Rohe, pero hace pocos años se comenzó a reconocer el trabajo de la Lili Reich, e incluso se piensa que la Lili Reich prácticamente, bueno, diseñó esas sillas, esos muebles, ¿no? Y las paredes que eran de un mármol, ahí lo ven, de colores, afuera azul con la fuente, y que la Lili Reich hizo prácticamente gran parte del trabajo. Finalmente llegamos a esta foto de una mujer que lleva una máscara del ballet triádico, ¿cierto? Diseñada por Schlemmer, que lo habíamos visto antes, el que inventó estos ballets, y está sentada en la silla Vasili, que fue diseñada por Marcel Breuer, ¿cierto? Que también la vimos unos momentos antes. Pero hasta el día de hoy no se sabe quién es ella. La Bauhaus, fundada en 1919, cumplió 100 años de existencia el 2019 y fue celebrada en todo el mundo. Uno de los aspectos más importantes fue que se ha empezado a correr el velo que pesaba culturalmente sobre las mujeres que participaron en esta escuela, muchas de las cuales realizaron una obra importantísima. Los invito a seguir descubriendo entonces cada una de los nombres que les he dado en este intensísimo, pero cortísimo también periodo de tiempo en que se realizaron estas vanguardias artísticas y que marcaron tanto el diseño como la arquitectura de nuestro tiempo actual. Así es que me despido, espero que nos veamos a las 4 para poder comentar y esclarecer todas las dudas que les hayan quedado con respecto a esta clase. Que les vaya muy bien, chao.